es Cabildeo Digital. Hola a todo el mundo, bienvenidos. Este es el programa Periodistas y estamos con Hernán Terrazas y Rafael Archondo, dos polémicos periodistas para analizar los datos electorales, la última encuesta de Unitel y otros datos adicionales. Les doy la bienvenida y Rafael, primer tema, los indecisos. Es una cifra muy alarmante, indecisos a estas alturas del partido, faltando 30 días y un poquito de las elecciones, son el 11%. ¿Debemos preocuparnos? ¿Qué tal Amalia? ¿Qué tal Hernán? Un saludo a ustedes. Yo creo que me imagino que estamos comentando la encuesta de Unitel, que es la que salió este domingo, y efectivamente ahí tenemos un porcentaje muy similar al que, por ejemplo, tiene Andrónico Rodríguez, es decir, habría tantos indecisos como votantes decididos en favor de Andrónico Rodríguez. Creo que las dos son un poco la noticia de la encuesta. Me parece que la encuesta está mostrando aparentemente lo que tú decías, Amalia, cuando la comentabas también, que Andrónico no despegó y que al mismo tiempo hay una gran cantidad de indecisos. Muchos se preguntan si esos indecisos corresponden tal vez a las filas de Jaime Dunn o son los evistas de closet, como dijo Eduardo del Castillo hace poco, ¿no? En una declaración muy divertida. Lo cierto es que en la misma encuesta muestra, por ejemplo, y ya para responder a tu pregunta, que el 29% de los encuestados tiene decidido su voto. Es decir, que en realidad los que han decidido su voto son un poquito menos del 3%, del 30%, y que quedarían 2/3 de los ciudadanos todavía en indecisión, ya sea porque van a votar blanco, nulo, ya sea porque están oscilando entre dos candidatos. Me parece una cifra muy alta, me parece una cifra además consistente con la situación propia de la elección, en una elección en la que todavía se está especulando sobre si Eva Liz, por ejemplo, va a ser candidata a la vicepresidencia. Es decir, falta un poco más de 30 días para la elección y todavía no está absolutamente segura, digamos así, la lista de candidatos, ¿no? Entonces, yo soy uno de esos indecisos y creo que es bastante normal que esto sea así. La gran pregunta en realidad yo creo es a dónde van a ir a dar los indecisos, ¿no? Porque obviamente cuando tienes la papeleta ante tus ojos, dejas de ser normalmente un indeciso y comienzas ya a decantarte por el voto útil, por el voto a ganador, finalmente tiendes a tomar algún tipo de decisión. Y entonces ahí está la gran duda, la gran pregunta, ¿no? De a quiénes beneficiarán estos indecisos en una elección que creo, Amalia Hernán, es una elección que está estancada. Comparando con la anterior encuesta, no solamente que los partidos que están compitiendo ya desde enero no han aumentado sus votos, sino que los han disminuido. Hay una ligera disminución en la cantidad de gente que apoyaba antes y que apoya ahora menos a estos candidatos. Entonces, me parece que es una elección estancada, es una elección que no termina de jalar, digamos, a un candidato y pues habrá que tratar de clasificarla históricamente, es decir, ¿es la elección que va a dar paso a un nuevo ciclo político o solamente vamos a entrar en una transición accidentada en busca de los dólares, del diésel, de la gasolina, para más adelante quizás fundar un nuevo sistema que sea, pues, digamos, la trascendencia o la superación del ciclo del MAS, ¿no? Creo que esas son las preguntas y yo realmente no sé. ¿Qué dicen ustedes? No tengo muchas respuestas, ¿no? Es decir, me la paso pensando en cuáles podrían ser las opciones del análisis y creo que para eso estamos ahora en tu programa, Amalia. Hernán, el mismo tema. Perfecto. Hola Amalia, hola querido Rafael, Mavista, la productora. Bueno, a ver, hay un dato en la encuesta que he estado revisando durante el día, varias de las respuestas, en fin, el alcance de la investigación no se ha limitado solamente a la intención de voto nacional y regional, sino que abarca otros temas también interesantes y creo que mucho de esta encuesta, la parte más jugosa, más allá de los resultados, está en algunos datos reveladores.
que lo voy a ligar con el tema de los indecisos. Por ejemplo, hay un 72% de la gente que dice que quiere una transformación drástica y rápida, no gradual. Es decir, gente que quiere un cambio no solamente de modelo, sino de protagonistas, ¿no? Entonces, parecería que en un porcentaje bastante alto de los indecisos corresponde más bien a un grupo de personas que quiere esa renovación y quiere ese cambio y que probablemente no lo ve reflejado en los actuales candidatos. Sí, digamos, en la posibilidad de dejar atrás lo que ha sido el gobierno del MAS y de dejar atrás la situación de crisis en la que se debate en el país en este momento. Hay un dato adicional que no lo considera esta encuesta, pero que es una información que he tenido en las últimas horas, más bien ayer, de una encuesta interna de una organización política donde hasta la semana pasada, por ejemplo, el candidato Jaime, en ese entonces Dung, tenía aproximadamente un 20% de intención de voto. Había crecido exponencialmente la intención de voto por Jaime Dung y incluso había sobrepasado ya a los dos candidatos que encabezan la encuesta de Unitel, a Samuel Doria Medina y a Jorge Quiroga. Es evidente entonces que este bolsón de indecisión, que es de alrededor del 11%, al que se le puede sumar algo de los nulos, sobre todo más que de los blancos, sí tiene gran parte de ese voto de la gente que no ve a su candidato en el escenario. Porque poner, por ejemplo, el candidato de Nueva Generación Patriótica o NGP, yo creo que para la gente no le dice mucho. NGP no es un partido con trayectoria, con historia, no es una sigla que hable solita, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay uno de los grandes ausentes en esta elección es Jaime Dung, no necesariamente porque haya sido un hombre de grandes propuestas, sino porque representaba posiblemente lo que la gente estaba esperando, es decir, una cara nueva que hable en un lenguaje relativamente simple los temas que son particularmente urgentes, como es el caso de la situación económica. No creo que en los indecisos, también voy a volver a lo que es la encuesta misma, estén mucha gente o un porcentaje alto de quienes se inclinarían por un candidato de lo que se denomina el bloque popular, o sea, Eva Copa o Eduardo del Castillo o Andrónico Gutiérrez, y ni siquiera diría yo por Evo Morales, que puede haber votantes de closet, como mencionaban, de Evo Morales que estén entre esos indecisos, pero si uno ve el perfil de los indecisos, se da cuenta que están divididos un 50 y un 50% a mitades entre gente de sectores populares con escasa formación y gente ya con formación por lo menos de bachillerato y profesional. Están los de escasa formación y con bachillerato y formación, que es decir, no es que todos sean pobres, no es que todos sean de un sector económico de clase media, media baja popular, sino que hay una distribución más bien un poquito más amplia en este porcentaje de indecisos. Porque alguien decía ayer en los comentarios a propósito de la encuesta que ahí están un bolsón popular. No me parece que sea necesariamente un bolsón popular el de los indecisos, sino que está bastante más mezcladito, ¿no? Una, Tampoco creo, perdón, perdón. No, no, termina, Hernán. no, y en ese sentido digo que me parece que hay indecisos de distinto tipo. Están los indecisos que no ven a su candidato, que es el caso. Probablemente hay un porcentaje pequeño de todos esos indecisos que tiene que ver también con quienes en algún momento votaron por Evo Morales, y están otros que probablemente hayan votado por el MAS en el pasado y que sean el voto oculto o vergonzante de quienes hoy no votarían por el MAS, pero no lo quieren decir porque sienten algo de deslealtad hacia el partido por el que votaron en sucesivas elecciones en los últimos 20 años. Puede haber de eso también, ¿no? Y yo diría que eso es lo que veo yo en los indecisos, ¿no? Una pregunta que está flotando es si
¿hay alguna posibilidad de que se repita el 2020? Es decir, la última elección en la que las encuestas no se acercaron al resultado. Es decir, el resultado de la elección del 2020 fue una sorpresa para todo el mundo. Yo no sé si hubo alguien que pudo vislumbrar el triunfo de Arce Catacora con ese porcentaje tan alto y que Carlos Mesa, que era el voto útil, hubiera quedado tan disminuido. La pregunta es, ¿podría ocurrir algo así? Es decir, que mientras estamos discutiendo indecisos y la, los porcentajes de los candidatos que no llegan al 20%, de repente el resultado sea una avalancha de votos a favor del MAS, o ya que no está Evo Morales en la papeleta, que sea una avalancha de votos nulos, que los nulos lleguen al 20, al 30%, es decir, una sorpresa de ese tipo, una mala sorpresa. ¿Creen que eso pueda ocurrir? Yo creo, Amalia, que hay una diferencia muy importante entre lo que va a suceder este año, lo que está sucediendo este año y lo que ocurrió en 2020. Me parece que la gran diferencia es que Evo Morales está del otro lado, es decir, lo que teníamos era un respaldo, obviamente, de Evo Morales exiliado para Luis Arce y probablemente ahí un voto que no se pudo detectar. Sin embargo, en esta elección, como sabemos, Evo Morales está distanciado de las tres candidaturas que pudieran eventualmente tener algún acercamiento con su electorado, que son la candidatura de Andrónico, la de Eva Copa y la de Eduardo del Castillo. Tanto del Castillo como Copa como Rodríguez podrían intentar seducir al electorado de Evo, y creo que Evo ha puesto unas barreras enormes para evitar que esto suceda. Es decir, si vemos en las últimas semanas cuál ha sido el discurso, al tradicional hashtag que ya lleva casi 2 años y medio de Lucho Traidor, los evistas han agregado ahora el hashtag de Andrónico Traidor. Y en todos los ampliados, en todos los momentos, en todas las oportunidades que Evo Morales tiene, hay una ofensiva discursiva muy, muy fuerte, muy persistente en contra de Andrónico Rodríguez. Yo creo que estas elecciones para Evo Morales se está jugando, digamos así, el futuro efectivamente de Andrónico, y Evo Morales, para poder subsistir como actor político a futuro, necesita que Andrónico Rodríguez salga muy mal en estas elecciones. Me parece que ese es el objetivo que se han propuesto. No sabemos si lo van a lograr, pero lo que sí te puedo decir, Amalia, es que el voto duro de los evistas es un voto muy apegado a las consignas que se lanzan desde la UCAeñe. Es decir, habrá ahí una actitud muy agresiva, lo hemos visto en Yapacaní, la proclamación de Andrónico Rodríguez asediada por algunos sectores, justamente evistas, que yo creo que ven en estas elecciones a un enemigo principal. Y ese enemigo principal de Evo Morales ahora no es ni Samuel, ni Tuto, ni Manfred, sino es esencialmente Andrónico Rodríguez, ¿no? Creo que ese es un asunto fundamental. Hay que añadir a eso que Andrónico Rodríguez y también Mariana Prado, por supuesto, han estado utilizando un discurso realmente desconcertante, ¿no? De decir que Evo Morales es el padre de la revolución. En el caso de Mariana Prado, nada contra Evo, o por lo menos nada contra Evo conmigo, ¿no? No cuenten conmigo para ello. Entonces tenemos un discurso que es realmente paradójico, porque está apelando, digamos así, a un referente, y ese referente al que tanto Andrónico como Mariana respaldan y exaltan, ese referente los aborrece, ¿no? Entonces, decirles a los seguidores de Andrónico que Evo Morales es inevitablemente un factor de poder y es el origen de estos cambios tan importantes y es a quien hay que de alguna manera colocar en un altar, y al mismo tiempo escuchar a Evo Morales considerar que estos sus aduladores permanentes son en realidad traidores, genera un cortocircuito. Yo creo que Andrónico Rodríguez no tiene en este momento un discurso muy solvente para esta campaña, está con muchos problemas, y por eso cada uno de ellos habla, tiene que salir la señora Susana Bejarano a tratar de explicar, a tratar de interpretar lo que han dicho para que tenga cierta consistencia o cierta lógica. Hernán, ¿coincides con esto?
No, yo no coincido. Yo creo que la gran diferencia y el principal protagonista, la gran diferencia con la elección de 2020 y el gran protagonista de esta elección se llama crisis económica, una crisis económica que obviamente no existía hace 5 años. El país está realmente en un escenario de virtual quiebra. Hay desabastecimiento de combustibles, hay una inflación galopante, no hay dólares, la crisis ha llegado al bolsillo de la gente y las determinaciones del voto pasan precisamente por la magnitud de esta grave situación económica. Yo creo que eso influye mucho a la hora de decidir y a la hora, digamos, de que la gente en un 70% te diga hoy que lo que quiere es una transformación radical y rápida, no gradual, que es lo que mencionaba al principio, ¿no? Me parece que se está sobredimensionando lo que puede o no puede tener o el voto que tiene Evo Morales. Yo creo que es evidente que existe un movimiento popular, un movimiento indígena, que se ha fortalecido, que se ha empoderado a lo largo de los últimos 20 años, pero yo creo que ese movimiento popular va a sobrevivir a la muerte política de Evo Morales. Yo creo que ese movimiento popular va a sobrevivir a un resultado que puede ser malo en la elección de Andrónico Rodríguez y va a sobrevivir también a la desaparición de una sigla como es la del Movimiento al Socialismo, que seguramente va a desaparecer porque el voto del señor Eduardo del Castillo no le va a alcanzar para llegar al 3% y por tanto va a perder la personería jurídica el Movimiento al Socialismo. Entonces, no vería Hernán, yo perdón. no, no, lo que decía, pero eh, igual el que Andrónico no logre despegar, que Andrónico más bien hubiera perdido algunos puntitos, me parece que es reflejo de lo que dice Rafael. Andrónico quería llegar a la base edista y por eso lanzó estos anzuelos, pero la respuesta del levismo fue tan brutal que me parece que le ha bajado un par de puntos y que Andrónico no va a reflejar ese voto evista. Yo creo, Andrónico reflejará su propia corriente, el androniquismo, así se llama, sí, ¿no? yo, Pero yo creo. ya, pero no llega al levismo. Sea, yo creo que se han inflado mucho las expectativas también en torno a Andrónico Rodríguez. Se pensaba hace un mes, 2 meses que podía ser una sorpresa, que el momento en que él decidiera y se aclarara su situación para la habilitación de su candidatura, las cosas iban a cambiar, que eso se iba a reflejar de inmediato en las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha ocurrido. Simplemente no ha ocurrido. El señor Andrónico Rodríguez empezó con 16, 14, 15%, hoy está por encima del 10% y con tendencia a bajar. El resto de los candidatos que tienen o han tenido que ver alguna vez con el MAS, como Eduardo del Castillo y Eva Copa, entre los dos no suman ni 3%, es decir, que sumados los tres no llegan ni al 15% de la intención de voto. Evidentemente estas cosas pueden cambiar, puede haber un voto que de pronto le dé algo de impulso a la candidatura de Andrónico, aunque no creo que sea muy significativo ni importante, y lo veo de esa manera. Te decía al principio y lo reitero, me parece que acá lo de fondo y lo que impulsa cualquier tipo de decisión en materia electoral en este momento tiene que ver con la crisis. Ese es el factor número uno que determina el voto de los bolivianos hoy. Y eso se refleja en lo que decía al principio de la necesidad del cambio. La gente quiere que las cosas cambien. No solamente no solamente quiere que cambie un modelo que ha fracasado rotunda y claramente, porque nada de lo que han dicho se ha cumplido, y por otro quiere que también se cambie a los protagonistas y conductores de ese modelo que han llevado el país a una situación insostenible de quiebra económica. La inhabilitación de Dunn es una frustración a esa aspiración, ¿no? Coincido contigo, uno puede darle la calificación que quiera a Jaime Dunn, pero representó esa aspiración. Era el voto castigo a los que no se unieron y era el voto castigo a los que no renovaron sus partidos y sus liderazgos. Y entonces, bueno, despega Jaime Dunn realmente una estrella fugaz y lo inhabilita.
lo Así es. inhabilitan y ese Ahora, electorado queda pues, en un estado de frustración, ¿no? Ahora, quizás estamos siendo, castigamos un poco a quienes están en este momento encabezando la intención de voto. ¿Y por qué castigamos? O sea, porque si tú sumas los porcentajes de votación tanto de Samuel Doria Medina como de Tuto Quiroga, vas a llegar casi a un 40%. Y si a ello le Más añades, 45. claro, Mm, y si le añades a Manfred Reyes Villa con el 8 y a Rodrigo Paz Zamora con el 2, estás hablando de más del 50% de la intención de voto nacional que estaría con este bloque de los que yo llamaría los candidatos anticrisis o los candidatos que quieren que el MAS esté fuera y que están recibiendo el respaldo de la población. Eso también está claro, ¿no? Que más del 50% se inclina por gente que uno de sus compromisos precisamente es resolver el tema de la crisis, que acusan al MAS de ser el causante de la situación que está viviendo el país y son los que están recibiendo el apoyo de la población. Entonces, hay una percepción muy clara de la gente sobre este tema. Sin sí, la embargo, salida de Trump yo creo que salvó un poco a Samuel y a Tuto, ¿no? Otros serían los números si Dunn hubiera entrado en la carrera electoral. Pero el que no crezcan Hernán Rafael, y siendo coincido que la crisis económica obliga a un voto castigo contra el MAS, eh, quiere decir que las propuestas económicas de los tres principales candidatos de la oposición no han llegado a no sé, a la conciencia ciudadana, no han sido comprendidos. ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? sí, recolocándonos en la pregunta que tú hacías, Amalia, si va a pasar lo mismo que el 2020, es decir, que haya una especie de sorpresa, tú decías una mala sorpresa. Creo que no estamos en desacuerdo con Hernán porque él está viendo, digamos, las cosas desde el lado de la crisis económica y lo que yo señalaba en concreto era que era muy difícil esa transferencia de votos entre la base de Evo Morales y lo que podría ser el nuevo electorado de Andrónico Rodríguez. Creo que son dos cosas en esencia diferentes que no chocan entre sí, sino que se complementan. Me parece esencialmente que la reflexión que hace Hernán sobre el tema de la crisis también abarca, Hernán, al electorado de Vista. Muy a tiempo, muy oportunamente, Evo Morales se separó de Luis Arce. Lo hizo ya en el momento oportuno, digamos así, para salvar a su electorado, ¿no? De una forma muy lógica desde el punto de vista político. Es decir, lo que Evo Morales hizo es desafanarse del gobierno, no tener que cargar, digamos así, la factura de la crisis y fue uno de los primeros en atacar a Luis Arce por el manejo de la situación económica. Entonces, los electores que están haciendo fila, que están viendo las carencias y las múltiples dificultades del abastecimiento, también son los seguidores de Evo Morales. Y ellos son probablemente más críticos aún que los electores de Samuel o de Tuto de la gestión económica de Luis Arce. Entonces, digamos, en ese universo de descontento, de rechazo, en ese universo que se deja de alguna manera guiar por las necesidades cotidianas de las familias, también están los electorados del MAS, no hay que olvidar de eso. Y ellos no se sienten, por supuesto, responsables de lo ocurrido y tampoco consideran que Evo Morales lo sea. Nosotros podemos tener otra información y eventualmente podemos acusar a todos, ¿no? Los miembros de ese bloque de haber causado el desastre. Pero los electores de Evo Morales no razonan de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una diferencia muy interesante entre los indecisos, entre comillas, que siguen a Evo y los indecisos que siguen a Dun, ¿no? Y ya para, digamos, entrar en el terreno de Dun, yo creo que los seguidores de Dun son mucho más volátiles, son mucho más fáciles de convencer por alguien como Tuto Quiroga o como Samuel, mientras los, entre comillas, indecisos de Evo no van a votar por Andrónico Rodríguez. No sé si lo estamos sobreestimando, no lo sé, pero el caso es que no habrá, me parece a mí, esa transferencia de votos dentro del mal llamado bloque popular, ¿no? Yo creo que Evo va a apostar más bien a lo que Amalia decía, a una montaña de votos nulos, a una cantidad de mesas no instaladas,
va a tener, digamos, una salida de ese tipo, y en realidad la disputa que en este momento Evo Morales está generando no es tanto con los que van a gobernar Bolivia probablemente desde noviembre, sino es una lucha interna con los mismos factores internos que él ha ido construyendo y que se le están yendo de las manos y que necesita primero controlar para poder hacer una vida política más adelante. Hernán, No, lo que yo no, preguntaba es, sí, Evo Morales no va a desaparecer, va a ser una sombra. Asumirá un próximo gobierno y ahí te doy la razón. Desde el primer programa tú dijiste la segunda vuelta va a ser entre dos opositores y ahora las estadísticas, las encuestas te dan la razón. Así parece que será Samuel versus Tuto en una segunda vuelta. sí. Ahora, esa segunda vuelta significa que aunque peleen voto a voto, eh, se van a necesitar mutuamente, ¿no? Necesitarán alianzas parlamentarias para poder gobernar y mientras la unidad, la necesidad de unidad los va a perseguir después de las elecciones, estará Evo Morales como un fantasma, ¿no? Como una sombra negra sobre el gobierno, acosándolos cada instante, a cada segundo. Será el jefe de la Yo, oposición, hermano. a ver, yo creo que, insisto, estamos sobreestimando el poder que puede llegar a tener o a mantener Evo Morales y suponer que la gente atribuye exclusivamente al gobierno de Luis Arce la crisis económica, me parece, eh, me parece un poco arriesgado. Yo creo que hay una constatación muy clara de que muchos de los principales problemas por los que atraviesa el país, en particular, por ejemplo, el del desabastecimiento de hidrocarburos o el fin de la era del gas, tienen que ver con políticas que vienen desde hace muchísimos años, que vienen precisamente desde el gobierno de Evo Morales. Si nos hemos quedado sin gas es porque no ha habido inversión, y si no ha habido inversión es porque no se han generado las reglas que permitan atraer capital extranjero privado, etcétera. Entonces, todo eso viene de la época de Evo Morales. Y la profundidad de esta crisis, que también tiene que ver con el subsidio a los hidrocarburos de los últimos años, que representa alrededor de 3.000 millones de dólares anuales, o lo que es casi el 90% del déficit fiscal, que es de 10%, en fin. También todo eso tiene que ver con la gestión de Evo Morales. Pensar A que ver, Evo Hernán, Morales, Hernán, perdón, Hernán, una última cosa, pensar que Evo Morales ha transitado tranquilamente con acusaciones de estupro, con desconocimiento del referéndum del 21F, con el fraude de 2019, etcétera. Pensar que este es un hombre que sigue manteniendo el prestigio, la reputación, la fuerza, etcétera, etcétera, como para ser un protagonista futuro, yo lo veo remoto, la verdad. Yo creo que es un personaje que va a pasar al olvido. Insisto, no va a pasar al olvido ni va a desaparecer. El movimiento popular no va a desaparecer, el movimiento indígena, porque no dependen de una persona, no dependen de Evo Morales. Si dependieran de Evo Morales, qué tristeza que sea eso, ¿no? Sería terrible que dependieran de Evo Morales los indígenas. Felizmente no dependen de él. Entonces, no veo que represente un peligro, ni una amenaza, ni que vaya a ser el jefe de la oposición, ni mucho menos. ¿qué dice Rafael? Y sobre eso, yo creo, querido Hernán, que no es tan cierto. Es decir, yo creo que hay que ponerse en la cabeza de los electores de Evo Morales, ¿no? Si tú te pones a pensar, por ejemplo, que la gestión del MAS como partido a cargo de Luis Arce está llevando de manera absolutamente inobjetable a la pérdida de la personería jurídica del MAS, si te pones a ver solamente ese dato, ese detalle, ahí te podrás dar cuenta que para muchos electores de Evo Morales o seguidores del MAS o votantes a lo largo de casi 20 años de este partido, está absolutamente claro que solo el liderazgo de Evo Morales ha podido de alguna manera garantizar el sostenimiento de ese poder, y que una alternativa como la de Eduardo del Castillo, de Luis Arce, en fin, solo ha llevado al MAS al desastre. Es decir, eso ya se lo puede observar con las encuestas nada más. Entonces, alguien que ha sido seguidor de este movimiento a lo largo de tanto tiempo, pues sí, efectivamente, habrá llegado a la conclusión, esa es la deducción que yo hago,
de que el único líder realmente serio, el único líder realmente consistente, el único líder firme del masismo, ¿no? Ya no hablemos del país, sino del masismo, es nomás pues Evo Morales, no tiene una alternativa evidente, no tiene nada claramente que pueda ser una opción, digamos, una especie de plan B, ya que no está Evo, entonces escojamos a otro, ¿no? Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. El MAS es causante desde el 2006 del desastre, eso lo sabemos todos. Pero también sabíamos, por ejemplo, los bolivianos en 1985 que la enorme deuda externa que contrajo el general Banzer, pues había generado un momento de bonanza en el país y que la crisis que sobrevino luego con la UDP era también y sobre todo responsabilidad de Banzer. Y sin embargo, el 85 muchos bolivianos votaron por Banzer con la nostalgia, con el recuerdo de lo que fueron los 7 años de ese gobierno militar. Y entonces, bueno, no quiero comparar estrictamente a Evo con Banzer, pero creo que el razonamiento de los electores tiene mucho que ver con su experiencia concreta. Y los Hay una, electores recuerdan que había diésel, que había dólares en todo ese periodo hasta 2019. Es pero decir, también, tienes toda la razón cuando haces el pero también análisis. sabía, Rafael, que el ministro de Economía de ese gobierno y el artífice del milagro boliviano, que había sido una pesadilla y no un milagro, se llamaba Luis Arce. Sí, Y que el favorito de Evo Morales, su hombre fuerte en la economía, se llamaba Luis Arce. Y que quien impulsó la candidatura de Luis Arce fue Evo Morales. Entonces, también está todo eso bastante sí, mezclado. sí, pero también saben que el que se separó muy a tiempo de Luis Arce fue Evo Morales, mucho antes que incluso la propia oposición Yo no tradicional. sé, Entonces, yo no sé o si sea, se yo sé que tú separó, tienes, tú yo tienes sé si, razón, por supuesto, a no nos yo, vas a convencer de eso, pero no, piensa yo en la sé, cabeza de los electores, no solamente en convencernos a nosotros dos. por supuesto, no, yo no estoy tratando de convencerte a ti, sino que estoy también interpretando lo que piensan los electores respecto a esto. Correcto. Y estoy seguro que en lugar de establecer una gran diferencia entre Evo Morales y Luis Arce, los asocian perfectamente, ¿no? La gente asocia a los dos. Yo creo que Evo Morales no alcanzó a diferenciarse. O sea, lo que hubo fue una pugna de poder, lo que hubo fue una pugna de quién va a ser el candidato, no de quién fracasó en la economía o no. Yo creo que Evo Morales no ha alcanzado a decir, a lograr que la gente diga, no, Evo no es su ministro de Economía. Yo creo que no ha logrado eso. Lleva 3 años, Hernán, 3 años con el hashtag Lucho Traidor. No fue ayer, no fue anteayer. Sí, pero Lucho traidor no por la economía, Lucho traidor porque él quería seguir siendo candidato eternamente y eso también no le Claro, gusta a la gente. esa es la forma en la que tú razonas, candidato eternamente, Pero pero es no es la la que forma en razona que, la gente también. no, no, Pero por por, supuesto que o no. sea que tú sí sabes por qué razona la La gente, yo gente, no. la gente Me siguió votando permiten, por Evo me Morales en permiten 2014, tomar en la palabra. 2019. Las últimas, ojo, las últimas encuestas en las que figuraba el nombre de Evo Morales le daban 11%. Ojo, no era un monstruo de 20, no era un monstruo de Sí. 25, ni un monstruo de 40. Tenía 9, 11%. Yo creo que una posición bien conciliadora, ¿no? Bien amarillista. Yo creo que los dos tienen la razón. Yo creo que hay un grueso de la población, Rafael Hernán, que cuando hay ese 70% que dice yo quiero un cambio radical, ¿no? Quiero un cambio radical. Eh, que dice sí, Evo y Lucho y todos los masistas son responsables de esta penosa situación y quiero que todo se vaya. Un porcentaje de la población que fue militante, que fue masista, obviamente, que saca esa conclusión. Y qué te voy a decir, la gente que nunca estuvo en el masismo, la oposición, pero con una claridad de quién es el responsable de este desastre. Pero también le doy la razón a Rafael porque con más de un taxista he tenido este diálogo y muchísimos dicen, con Evo estábamos bien, acá el que lo fregó fue Arce, ¿no? Hay muchos que no llegan a esa dimensión, Hernán, a esta explicación que tú, yo, Rafael, la entendemos perfectamente y que creo que gran parte del electorado también. Pero hay un bolsón que son los seguidores evistas que dicen estábamos mejor con Evo y el responsable es este.
Arce. Arce es el que ha fregado el proceso, Arce es el que ha fregado más, etcétera, etcétera. Es el responsable, Arce traidor. Creo que hay de los dos, ¿no? Y que los que sacan esta conclusión, esta última conclusión, son eso, el 11%. El 11%, no son el 50% o un porcentaje que nos vaya a Tal vez asustar. menos. ¿Y ve? Estoy de acuerdo con la conciliación. Efectivamente, yo creo que tanto Hernán como yo estamos viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Sigue siendo el mismo vaso, Hernán. Pero yo creo que sí, hay muchas personas que además, de forma clara, hace 3 años reciben desde la OCAN el mensaje de que ese no es su gobierno. Lo ha dicho de tantas formas, de tantas maneras distintas y sobre todo están los resultados, Hernán. Yo creo que está claro que si Luis Arce le hubiera disputado y ganado la disputa ideológica, digamos, a Evo Morales, el resultado para Eduardo del Castillo sería otro. Pero los masistas observan y comprueban todos los días que la operación que Luis Arce hizo con Evo Morales no le ha llevado a nada. Es decir, Luis Arce le ha quitado a Evo Morales todo y está en este momento con las manos vacías, ni siquiera es candidato al Senado. Es decir, es un resultado completamente catastrófico para Luis Arce y eso evidentemente ayuda a que el electorado de ese sector se solidarice claramente con Evo Morales, porque del otro lado no tiene nada, es decir, no tiene hacia dónde transitar. Luis Arce no se convirtió, digamos, en un sustituto eficiente de nada de lo que el MAS representaba. Entonces yo creo que ese resultado fáctico de ver que el MAS va a desaparecer en manos de Luis Arce y que Luis Arce hizo toda una guerra legal para liquidar a Evo Morales y liquidarse de esa manera a sí mismo, es como un resultado muy concreto, muy tangible de lo que ha sido esta lucha interna de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece, yo agregaría solo ese dato sin descartar lo que dice Hernán y además No, sabiendo que la información que Hernán nos ha dado es completamente correcta, porque todos ellos son responsables de la crisis, eso es indudable. no, y además coincido en que esta batalla despiadada entre Evo Morales y Luis Arce los ha destruido a los dos. No Yo solamente, creo no que solo a solamente a Luis Luis Arce, Arce. Hernán. Yo creo que solo a Luis Yo Arce. creo que también Evo Morales. Evo Morales ha estado expuesto en este periodo a golpes muy duros en su contra. O sea, todo este proceso, esta denuncia, no solamente en Bolivia, también en Argentina, de temas de abuso de menores, de estupro, etcétera, son muy serias, muy complejas y han pegado mucho también en la población. Y si a eso le añades la violencia con la que ha actuado o ha intentado actuar precisamente hace poco tiempo y que eso haya determinado además que la crisis se haya agravado y agudizado, que no hayan habido combustibles, que el precio de algunos productos se haya incrementado casi en un 100% a raíz de los bloqueos, también es algo que suma en la parte negativa de Evo Morales, ¿no? Porque ya no es el que era. Creer que es el No, que era claro. es simplemente nostalgia. Yo creo que hay que vivir futuro y no nostalgia, porque nostálgicos podemos ser todos de otros tiempos, de mejores épocas, etcétera. Pero ya no. Yo no creo que un proyecto político que esté sustentado en el respaldo de movimientos populares e indígenas pueda vivir de la nostalgia de Evo Morales. Eso es subestimar a ese movimiento indígena, eso es subestimar al movimiento popular, pensar que tiene un líder y un solo líder para siempre. Creo que no existe eso. Bueno, vamos a la última ronda y Existiría vamos a eso si es que cambiar. hubiera una alternativa, Amalia. O sea, si hubiera un líder alternativo que pudiera recibir ese respaldo, entonces sucedería lo que dice Hernán, pero eso es lo que no ha pasado. Sí, eso era lo que pensaba ser Andrónico y no fue. Así es. Sí, 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 y fracasó, Y no fue. aparentemente. O Bueno, sea que no hay líder vamos a, en ese sector, no hay líder, no es Evo, no es Andrónico, no es ninguno, porque ninguno tiene respaldo. Pues por vamos a default, dedicarle este, la última ronda, Rafa, sí. a Samuel y a Tuto, y si pueden a Manfred. ¿Qué les falta? Porque también están, están con freno de mano, ¿no? Y un poquito la ley de la gravedad los baja y los baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Complicado de decir. Yo creo que en general no ha habido la posibilidad en todos ellos
de generar la ilusión de un cambio, ¿no? Me parece que ese es el principal problema y que es lo que no tenía Jaime Dunn, ¿no? Es decir, Jaime Dunn daba la posibilidad de, con el mismo discurso, probablemente con el mismo universo de ideas, dar la sensación de una renovación. Yo creo que el hecho de que Tuto, Samuel y Manfred hayan estado en política muchísimo antes que Evo Morales, ¿no? Que hayan hecho éxito antes que Evo Morales, los convierte realmente en una opción muy desgastada y probablemente esa sea otra de las razones. Ahora, evidentemente está lo que dice Hernán, que la gente está esperando quien resuelva la crisis, no quien renueve el sistema político, quien oxigene un poco la vida nacional, ¿no? Es decir, yo quiero dólares, yo quiero que los precios no suban, no me importa quién lo vaya a hacer, ¿no? Y lo hizo el septuagenario Paz Extensor en su momento, nadie estaba preocupado en ese momento si Paz Extensor estaba joven o estaba viejo, ¿no? Sin embargo, acá, a pesar de eso que digo y recuperando lo que decía Hernán, pues no parece realmente generar una ilusión ninguno de los tres, ¿no? A pesar de la buena gestión municipal de Manfred, a pesar de todo lo que sabemos, ninguno de los tres consigue dar el brinco, pasar el 20%. Y entonces, bueno, realmente a mí me desconcierta un poco, porque el país está necesitando una salida y que, que los bolivianos se pongan tan sofisticados, ¿no? A querer que sea una salida, pero además también una renovación, parece ya demasiado pedir, ¿no? Pero bueno, tal vez me equivoco por la distancia, ¿no? Que tengo ya con el país en estos 10 años. A ver, Hernán, tú que tienes A ver, una yo posición creo, más optimista. yo creo que ambos tienen un problema y es que les falta una conexión emocional con el electorado, que eso se me hace evidente tanto en Tuto como en Samuel Doria Medina. Me parece que le llegan mucho a la cabeza de la gente, pero no le están llegando al corazón y creo que ese es un tema sustantivo en política y tampoco lo han conseguido en el caso de Tuto Quiroga, el candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, mucho menos, a diferencia de lo que representa sí más José Luis Lupo, que sí creo que ha logrado romper esa barrera de racionalidad que dificulta el llegar y realmente ser descifrado de mejor manera por los electores. Ahora, insisto, lo que decía al principio, que puede ser optimista, que si se hubiera sellado un bloque de unidad conformado por Tuto Quiroga y por Samuel Doria Medina, hoy estaríamos hablando de una intención de voto superior al 40% entre ambos. Entonces, creo que ahí hay una respuesta a esto. Ahora, respecto al caso de Manfred Reyes Villa, Manfred siempre comienza con mucha fuerza, con mucha expectativa. En estas elecciones también las primeras encuestas le daban a Manfred una intención de voto por encima del 28%. Sin embargo, en cuanto comienza la carrera, hay algo que le hace perder el impulso a Manfred y va cayendo. Le pasó lo mismo el año 2002 en la elección que perdió con Gonzalo Sánchez de Lozada. No hay que olvidar que Manfred en esa época era sí un personaje de renovación auténtica en ese momento y tenía alrededor del 45% de la intención de voto al arrancar esa elección. Sin embargo, llegó con 20, y no creo que ni con 20, con menos de 20 al día del voto el año 2002 y perdió la elección. Eh, veo que sí puede, sí hay candidatos que lo que están representando es la urgencia de resolver los problemas más inmediatos que tienen que ver con la crisis económica, pero también se insinúa, y creo que eso lo hemos visto, como decía el Rafael, a través de Jaime Dunn y de otros actores que ahorita están dentro de los proyectos políticos que conocemos, llámense Cecilia Requena, Andrea Barrientos, mucha gente hoy son diputados o candidatos a senadores que tuvo un rol y tuvo un protagonismo interesante en los últimos años y que puede estar representando lo que se quiere hacia adelante, el cambio que se quiere hacia adelante, la renovación que viene. Hay administradores de este momento crítico, pero
puede haber, después de salir de este momento, que es lo más importante, tratar de resolverlo, un cambio, una dirección diferente. Algo así como lo que ocurrió con Víctor Paz Estenzuelo, como lo mencionaba Rafael. Fue un periodo de ajuste que vino después el gobierno de Jaime Paz, y la reforma más profunda se dio más adelante con el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Habrá que ver qué viene después de este periodo de ajuste, donde aparentemente los protagonistas van a ser Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, los conductores de un proceso de solución de los problemas económicos, y veremos qué viene después. Bueno, yo creo que como conclusión final, ¿no? Me parece importante decir que a pesar de los pasares, el proceso electoral está avanzando con mucha incertidumbre, con mucha amenaza, con anuncios de muertos y no de conteo de votos. En fin, con todo eso, el proceso electoral va a llegar a su fin, va a llegar el 17 de agosto inevitablemente, y creo que todas las amenazas de saboteo, en fin, serán marginales, y que definitivamente otra vez el pueblo boliviano va a hacer valer su voto, que toda intencionalidad de quebrar el proceso democrático y electoral no van a tener éxito, porque aquí hay una sola salida. Yo creo que hay ilusión. La ilusión es que llegue este día de las elecciones, porque necesitamos soluciones. Ahí no sé quién será el ganador absoluto de esta elección y qué sorpresas puede traer el voto popular, pero de que van a haber elecciones, y eso yo creo que va a ser un gran triunfo, de que van a haber elecciones, van a haber elecciones. Y bueno, después de todo lo que hemos vivido, va a ser un hito grande, porque es el punto final a el llamado proceso de cambio y el punto final del MAS. Es decir, con esta elección se acaba el MAS, será una sigla proscrita porque no llegará al 5%, y eso será histórico. Salvo que ustedes tengan otra cosa que decir, voy a cerrar el programa. ¿Tienen otra cosa que decir o callen para siempre? No, muchas gracias. Coincido totalmente con Amalia en que creo que vamos a llegar al 17 de agosto, la gente va a acudir a votar. Me parece que se va a pronunciar mayoritariamente por un cambio. Tengo casi la certeza de que va a ser una elección que se defina entre dos opositores, y veremos qué es lo que viene hacia adelante. Ok, bueno, yo solo tengo que agregar que pues muchas gracias por haber estado en este espacio, por haberme invitado y por haber compartido tantas ideas. Sin duda alguna tenemos discrepancias que se irán, digamos, dilucidando a partir de los acontecimientos, pero creo que en general todos estamos deseosos de que las elecciones se realicen en paz y que se puedan realmente fijar las nuevas determinaciones del nuevo ciclo que ojalá comience en noviembre de este año. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos tenido la paciencia y haber visto, y me imagino que será motivo de comentario todo lo dicho en esta reunión de periodistas, programa periodistas. Será hasta la próxima semana. Esto es Cabildeo Digital.